Sí. Vamos con la segunda parte. Yo corté porque entré bruscamente a lo que decía el apóstol Pablo en Primera de Corintios 7:7 y 7:15. Entonces, sí puede ir conectado, pero no de la manera en que lo traje. Y vamos a ver cómo lo aplicamos, que se oya, que se sienta la conexión de lo que queremos presentar, ¿verdad? Primera de Corintios 7 trata es del matrimonio, que originalmente lo que vimos en Mateo 19 trata del matrimonio. Pero yo no quería encerrarme en el asunto del matrimonio porque el tema de hoy no es para matrimonio, sino mencionando lo que es el eunuco espiritual. Ese es mi enfoque, ¿ok? Porque lo estamos aplicando espiritualmente. Entonces, en Primera de Corintios 7:7, vamos a leer allí, dice, cualquiera, no, perdón, ok, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Es decir, que el apóstol Pablo, aunque nadie lo diga, él practicaba el celibato. Se dice que él fue casado una vez y estuve mirando y dicen que él estuvo casado con Priscila. Por ahí habla de Priscila. Pero yo no entiendo si fue que quedó viudo o qué, aparentemente. No sé. El punto es que él dice quisiera que fueran como yo, digo a los solteros. Y ahí es que viene realmente, quiera o no, lo que es el catolicismo, que practican o practicaban el celibato, eso de quedarse solo, ¿ok? Sin embargo, Dios no hizo al hombre para que esté solo. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Seamos claros en eso y abramos los ojos y despertemos que hay cosas que están puestas allí, supuestamente Dios, y no es que digo que no fue Dios, pero el apóstol Pablo aclara bien que quisiera que sean como yo. A los solteros habla. Y por ahí inclusive habla a las jovencitas, a los papás de las jóvenes, de la doncella, que mejor que no se casen. Pero si se casan, está bien, y si no se casan, está bien. Y yo no creo y no voy de acuerdo en que ningún papá debe obligar a su hijo o a su hija a quedarse sin casar. Sí, conozco una persona por ahí que, bueno, la hija pues no se casó, hay un montón, ¿ok? Y posiblemente cuando yo era bien jovencita yo pensaba, bueno, papá no quiere que yo me case, no quiere que yo me case nunca por su actitud. Y los padres tienen derechos sobre los hijos, pero hasta cierto punto, cada cual es individual y Dios creó el matrimonio. Eso no es pecado, casarse, ¿ok? Y los que deciden por sí mismos quedarse solo, pues eso es otro asunto. Aquellas personas que nunca quisieron casarse, está bien. O aquellas personas que quizá alguna vez tuvo en su vida secular algún tropiezo o algo y decidió nunca más pues tener relaciones y se quedó sola. Eso es asunto de la persona, entre la persona y Dios. ¿Ok? Entonces, en el versículo 15, en el 15 dice, y, ok, déjame ver si ya lo cubrió o no. Si ese ya lo cubrí, amén. Entonces dice,
allí va narrando, y como digo, es que yo mi enfoque es en el eunuco, no quiero irme a otro tema que no sea eso, ¿ok? Así que yo, mirándolo de esta manera, el celibato lo considero como, y, metafóricamente, como de forma espiritualmente, lo considero como un eunuco, ¿ok? Entonces, fíjense que yo no desglosando esto completo en el capítulo 7 de Primera de Corintios, si vamos al final, nos dice, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Dirá, bueno, pero Jesús fue el que dijo eso. Fue Jesús que lo dijo. ¿Ok? Porque este es un tema que tiene una variación, pero lo aplican de una sola manera. El que se casó, se casó. Si el incrédulo acepta vivir con la mujer, pues siguen unidos. Pero si el incrédulo es que decide que no quiere estar con ella, hey, dele carta de divorcio. Entonces, por ejemplo, el 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido, pues de otra manera vosotros, hijos, serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y aquí también hay un caso de lo que le llaman la fornicación, o sea, aquellos que quizás no están casados legalmente. Como hay un caso por ahí en forma escandalosa por la manera en que ella se expresa. Se metió mucho con Dios, se volvió lo que le decimos una fanática, y entonces tenía a su marido, ella lo quería, los dos se querían, pero a causa de que ella se convirtió, nada, siguió viviendo con él. Está bien. Entonces, ¿qué pasa de ahí? Que ellos le insistían en que ella tenía que dejar ese hombre porque no estaban casados. Pero la palabra nos dice que que el que vino a Dios de una manera que se quede así. En otra palabra, ella no tenía que romper y tumbar eso. ¿Ok? 17. Pero cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado, es el apóstol Pablo que dice esto, fue llamado a algunos siendo circunciso, cuídese, quédese circunciso. Fue a alguno llamado a la incircuncisión, no se circuncide. Ok, y por ahí sigue. Fuiste llamado, el 21, fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Quizás se contradice, porque el que es en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. 23. Por precio fuiste comprado.
no os hagáis esclavos de los hombres, ¿ok? No os hagáis esclavos de los hombres, es decir, que tú le sirves a Dios, no a los hombres. Hay casos en que la persona estuvo casado y tuvo hijos y entonces pasa que uno de los dos decide, porque él se convirtió. Voy a ponerlo así, porque este caso lo conozco de a fondo. Entonces, es cierto que ella era americana y él era de Centroamérica. Entonces, resulta que ella, porque él le había sido infiel, ella lo dejó y se divorció y se casó con otro en el mundo, en el mundo. Entonces pasan los años y un hombre bien metido con Dios y profesional y etcétera por allí. Y nunca le permitieron casarse de nuevo. ¿Y qué pasó con el tiempo? No sé cuántos años, porque yo lo conocí por un periodo más o menos de unos 5 o 6 años en nuestra congregación. Y él nos contaba, él inclusive venía a nuestra casa y conversaba. Mi esposo no era cristiano, ¿verdad? Pero no hablábamos de la vida personal, no. Entonces resulta que eventualmente el hombre murió de un infarto. Y no era un ancianito, no era un viejito, murió de un infarto. Se quedó solo y murió de un infarto. Después hubo otro caso, tenía 7 hijos y la mujer, que era una loca me refiero, ustedes entienden, y entonces un día lo acusó y lo metieron a él preso. Él llevaba a sus 7 hijos a la iglesia y entonces pasa que tocaba guitarra él, por cierto, y entonces desde la cárcel él se comunicaba en vivo en la emisora radial y lo escuchaban bien, seguía bien metido con Dios. Pero estuvo por un pequeño tiempo allí y mientras los niños lo pusieron con la tía porque él estaba allá. Bueno, en varias ocasiones, después que él regresó, la pastora no le quiso dar privilegios. Y tenía, que cuando él cantaba era una unción que se derramaba, todavía que regresó, pero ella le tumbó los cargos, nunca más le dio parte. Ese no duró muchos años. Un día él durmiendo en su jipeta, porque lo que pasó es que como ya los hijos habían pasado con la tía, entonces él no lo había recuperado todavía, entonces él dormía en una jipeta en la calle y un día amaneció muerto, acuchillado. ¿Ves? Ese se había quedado solo. Pero lo que vemos que hay casos que son en extremo delicados, ¿ok? Ahora, otro caso. Este fue un mexicano. Mexicano de Dios, claro, tenía ya mucho tiempo en Estados Unidos y allí pues vivía y ocupaba un puesto en la iglesia, mayormente como si fuera un mayordomo, voy a decir, o diácono, no sé qué. Pero él, aunque no era demasiado joven, no era tampoco viejo, pero a él los jóvenes, las jóvenes, toditos venían siempre donde él. ¿Por qué razón? Yo no sé, porque para ese tiempo yo estaba algo nueva ahí y yo no sabía exactamente qué pasaba. Más tarde ya fui líder. Pues ella, la pastora, porque lo sacó de la iglesia, entonces él se mudó al frente donde una hermana que a la pastora no le caía bien. Pero ese varón fue fiel, que pasaron años y seguía allí yendo a la iglesia y no se iba y no se iba. Y ella le tiraba y lo maltrataba y él callado, hasta que un día tuvo un infarto del corazón. Eventualmente le hicieron una operación, no sé si una o dos, pero se quedó que ya
para nada no era ocupado. Ya cuando él estaba en condición que se veía ahí seco, seco, entonces ella empezó a darle el día lunes, ok, usted toma esa parte y lo hace casi nada, el día que casi nadie iba. Y eventualmente el hombre murió. Y estamos hablando de los eunucos, que hay eunucos que los hombres lo hicieron eunucos, secos, ya nadie lo quería escuchar, porque mira, no hay cosa más mala que una persona que predica y bajo la unción, ¿ok? Entonces la unción se escapa, hay que cuidarla, pero hay casos en que uno no puede más cuidarla porque las circunstancias lo llevan a uno de tal manera que uno como que baja espiritualmente. En cambio, hay otros que nunca han tenido la unción. Y entonces cuando sueltan la palabra, que saben Biblia, sueltan la palabra, pero la palabra, que es bien importante, pero la palabra sin unción no significa nada. Porque cualquier mundano por ahí puede caminar y pararse y leer la Biblia y hablarle a alguien. Y créeme, no hace efecto porque no llega al alma. Es decir, que es muy importante buscar de Dios, es muy importante orar, es muy importante ayunar, es muy importante estudiar la palabra, pero es muy importante la búsqueda de Dios. Es muy importante doblar las rodillas, porque allí hay una clave que Dios te da secretamente que solo tú la recibes, porque esto es un asunto individual. Cristo nos llamó a ser individuales, a tener ¿cómo digo? Una identidad única. A eso nos llamó Dios. Y no todo el tiempo estamos altos. Esto es un asunto de subo y bajo, subo y bajo. Y no es porque queramos, pero eso es parte no voy a decir del sistema, pero eso es parte del llamado del cristianismo, de nosotros, mejor dicho, los evangélicos. Es nosotros mismos lo que tenemos que buscar y no permitir que nos conviertan en eunucos. Como dije la palabra, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En otras palabras, no es el hombre quien te va a dar la salvación, no, la salvación es individual, tú solito, tú solita. Es que tiene que buscar de Dios. Y yo siempre insisto en que hay que doblar las rodillas, porque hay un secreto bien grande. Cuando tú doblas rodillas, mira, tus rodillas que tocan al suelo, viene siendo como una lámpara. Tiene su conexión. Antes existía lo que es el zócalo, que tú jalabas la cadenita y le encendía, ¿entiendes? Y si tú no le jalabas la cadenita con tu mano, no encendía. Bien, entonces yo considero eso, que cuando tú doblas rodillas, estás conectado con el cielo. Esa es una conexión única, tremenda. Sí, puede orar parado, claro que sí. Puede orar sentado, claro que sí. Puede orar en la cama acostado, claro que sí. Todo eso se puede. Pero yo digo, hay una clave súper especial. Yo poquito a poco estoy volviendo en esa área, ¿ok? En esa área. ¿Por qué? Porque yo quiero recuperar lo perdido. Quiero recuperar algo tan fuerte, tan poderoso que yo experimenté. Sí, vamos de nivel en nivel, vamos cambiando, vamos por diferentes etapas. Eso es por donde Dios nos lleva. Pero procuremos siempre dar lo mejor de nosotros, tener lo mejor. Y otra cosa de que vale que yo sepa esto, pero yo odio a mi hermano, o yo lo menosprecio, o yo no le doy amor. Y amor no tiene que ser, hey, no, simplemente compasión por esa persona. Hey, en lo secreto ora. Cuando tú oras por esa persona, tú lo estás amando. Eso es lo que Dios dice. Cuando tú oras, cuando Dios te dice dale amor, Dios te está diciendo ora.
pero ora a favor, no ore por tu capricho, porque tú piensas que eso es lo que el hermano o la hermana tiene que hacer y tú estás orando contrario a la voluntad, a lo que la persona quiere. No lo hagas. No lo hagas, porque esto es un asunto individual. Esto es un asunto que Dios trata individualmente. Y lo que pasa con la iglesia, que convierte a tanta gente en eunucos, porque la iglesia, y cuando digo la iglesia, son los hermanos, las hermanas, quieren gobernar a otros. Mas, sin embargo, ellos, que se supone ser muy espiritual, están mal. Porque aquellos que son súper cristianos, súper pentecostales, que están todo el tiempo en los montes, que están todo el tiempo predicando, que están todo el tiempo llamando hijo del diablo. Mira, esos que llaman a alguien hijo del diablo son eunucos. ¿Entiendes? Porque así mismo como ellos hacen, Dios mismo eventualmente va a tratar con ellos. Porque Dios nos ha llamado es a traer la palabra, no a condenar. El único que tiene derecho a condenar al mundo es Jesucristo. Él vino para salvar la humanidad y solo Él puede condenar, solo Él puede salvar, solo Él puede bendecir. Bueno, podemos bendecir nosotros también. ¿Por qué? Con nuestra palabra, lo que sale de nuestra boca, que sean bendiciones y no maldiciones. Amén. Así que si tú ocupas uno de estos, de estas situaciones que hemos mencionado, medita que Cristo vino para amarte, por amor. ¿Por qué te amó? No para amarte. Él te amó desde el principio. Y esa es nuestra salvación, es Cristo. Pero si Cristo nos salvó a nosotros, que estábamos, como dicen, delitos y pecados, entonces, ¿por qué vamos a condenar a aquellos, a los otros que están dentro? ¿Y por qué los vamos a condenar a ellos? ¿Somos nosotros mejor que ellos? Aparentemente. Pero Dios no dice así en sus palabras. Y a los que están en el mundo tampoco debemos condenar, ni debemos juzgar. Nos dice por allá por Mateo 7:1. No juzguéis, porque con la medida con que medís, vosotros también seréis medidos. No juzguemos a los demás, tengamos cuidado. Siempre he tenido cuidado. Y aún más, como digo, siempre, aún a los descarriados. Porque Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo llamar. Tú no sabes eventualmente qué Dios va a hacer con esa persona que está descarriada. Así que no lo termines de matar. Porque el reino del cristianismo es el más dividido. Es el que se mata soldado con soldado. Ningún otro es así. ¿Por qué? ¿Por qué solo nosotros nos matamos unos con otros? ¿Por qué nosotros nos odiamos unos con otros? ¿Por qué? ¿Por qué? Piensa bien en esto. Digo, todo el que vea este video. Tenemos que cambiar como iglesia de Cristo. Tenemos que cambiar. No podemos seguir actuando así porque somos la escoria. ¿Por qué? Porque hay tanta cosa tan mala, tan malvada, que tienen que ser quitadas de nuestra vida. Dios tiene que coger una tijera y cortar toda esa parte mala. O coger y raspar y quitar para no usar ciertas cosas. Necesitamos cambiar. Y cuando cambiemos, entonces es que va a venir un avivamiento, porque antes del avivamiento, toda esta cosa y la apostasía estaba ya señalado. Y es lo que estamos viviendo, es la apostasía actualmente. Pero esto tiene que cambiar, no puede continuar así. Y esto es individual, creemos que masivamente, claro que masivamente, pero yo tengo que mirarme a mí. ¿Cómo yo actúo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿A quién le estoy haciendo daño? Conscientemente. Pero también hacemos daño inconscientemente. ¿Cuántas veces nos hemos hecho daño sin nosotros saber?
Por ejemplo, hay un caso, hay casos, por ejemplo, que la persona no le desea mal a la persona, ni le ha hecho mal, ni nada. Y esa persona causa daño. ¿Por qué? Porque esa persona no está limpia. Y como no está limpia, ella no es que quiere hacer mal, pero el mal se manifiesta. No físicamente, pero espiritualmente. Y la gente y todo el mundo le saca el cuerpo porque esa persona está así o está así. Y lo que hay es que orar. Orar por limpieza y por liberación. Y ese es nuestro llamado. Tenemos que interceder. Todo el mundo tiene que interceder. Todo el mundo tiene que orar por el otro, por aquel que tú sabes que anda mal. Porque hay veces que la persona es la que no quiere cambiar, porque es un eunuco. Y hay que ver cuáles de los 3 eunucos es. Amén. Así que concluimos con esto por hoy. Dios te bendiga. Dios te bendiga y comparte. Dios te bendiga.